¿Alguna vez en el súper pediste, sin querer, una bolsa de aire? Hoy vamos a evitar ese tipo de líos. En 10 minutos aprendes, a nivel A1, 25 productos del supermercado y cómo pedirlos y pagar sin estrés. Sí, directo y útil, porque es para compras reales, no teoría. Te damos frases simples para el pasillo, la frutería y la caja, ¿vale? Y también los errores típicos como confundir pagar con pedir. Ah, hola, soy Carlos, y está conmigo María, claro. Y si quieres practicar luego, la lección completa está en Vocably. Pues venga, vamos al grano, que hoy tocamos vocabulario que usas ya mismo. Empezamos con los básicos de la nevera: pan, leche, huevos, queso, yogur y mantequilla. Son cosas súper comunes, ¿no? Con estas palabras ya puedes armar un desayuno sin problema. Y en frutas y verduras, pues lo típico: tomate, cebolla, lechuga, patata y zanahoria. Para picar algo dulce, manzana, plátano y naranja. Con esto ya llenas media cesta, la verdad. Para moverte en el súper, usa preguntas simples. Por ejemplo, perdona, ¿dónde está el arroz? O, ¿dónde está la pasta? Y también, ¿dónde están los tomates? Si no sabes la palabra, señalas y dices, esto por favor, y funciona. Hacemos un mini roleplay, ¿sí? Tú eres la clienta y yo soy el empleado. Vamos por el pasillo de fruta y verdura. Vale, voy. Perdona, ¿dónde están los tomates y la lechuga? Y las manzanas, por favor, que no las veo. Los tomates y la lechuga están a la derecha, al principio del pasillo. Las manzanas, justo al lado de las naranjas. Y si quieres zanahorias o cebollas, están un poco más atrás. Genial, gracias. ¿Y el arroz y la pasta dónde están? Quiero uno de cada para la semana. Al fondo, en la parte de despensa, a la izquierda. Verás muchas marcas, pero no te líes, arroz y pasta suelen estar juntos. Si dudas, preguntas otra vez y ya está. Importante: para pedir usas quiero, por favor, o me da, por favor. Por ejemplo, quiero yogur, por favor, o me da mantequilla, por favor. Pagar es al final en la caja, no cuando pides el producto. En el mostrador de charcutería también puedes pedir cantidades. Dices, quiero jamón, por favor, y añades 100 gramos o 200 gramos. Y con el queso igual, 100 gramos de queso, por favor. En la caja o la caja del súper, te pueden decir, ¿quieres bolsa? Puedes responder, sí, una bolsa, por favor, o no, tengo bolsa. Y al final, ¿cuánto es? Son 3,50 € por ejemplo, y pagas con tarjeta o en efectivo. A ver, historia real y graciosa. Un amigo quería una bolsa de arroz y dijo muy seguro, una bolsa de aire, por favor. Claro, todos se quedaron como, ¿qué? Luego se rió y aprendió arroz para siempre. Nos pasa a todos alguna vez, no pasa nada. Y ojo con la pronunciación de tomate. No digas tomate, como en inglés, di tomate con la fuerza en ma. Practica en casa, tomate, suena mejor y te entienden a la primera. Para desayunar, yo siempre digo, pan con mantequilla y café. A veces té, y un vaso de leche o un yogur, según el día. Con esas 6 palabras ya puedes hablar de tu mañana sin lío. Para proteínas lo esencial: huevos, pollo, carne y pescado. Si te gusta algo rápido para un bocadillo, pues jamón y queso. Con eso tienes variedad para comidas simples. En la parte de fruta y verdura repite conmigo, tomate, cebolla, lechuga, patata y zanahoria. Y de fruta, manzana, plátano y naranja. Coge una bolsa de papel, pones las piezas y, si hace falta, las pesas en la báscula de la sección. Y en la despensa, básicos de casa: arroz, pasta, aceite de oliva, sal y azúcar. Con eso puedes cocinar algo casi siempre. Vale, son palabras muy útiles y muy frecuentes. Otro tip útil del súper: mira la fecha de caducidad. La fecha de caducidad es la fecha cuando la comida ya no es buena. Muchas veces está detrás de la etiqueta, sobre todo en yogur y leche, así que gira el envase y comprueba.
Mini test, venga. ¿Recuerdas qué significa fecha de caducidad? Sí, eso, la fecha límite para consumir el producto, después no es seguro. Y ya que estamos, repite rápido tomate con acento en ma. Otra cosa rápida, no confundas pagar con pedir. Pides así, quiero arroz, por favor, o me da pan, por favor. Y pagas al final, me cobra, por favor, en la caja, fácil. Hagamos otro mini roleplay, ahora en la caja. Yo soy la cajera, hola, buenas, ¿lleva bolsa? Escaneo y digo, son 8,20 € con tarjeta o en efectivo. Y te ofrezco el ticket, ¿quiere ticket? Yo cliente, hola, sí, una bolsa, por favor. Con tarjeta, gracias. Al final digo, ¿me cobra, por favor? Y cuando me lo dan, gracias, hasta luego. Un consejo sorpresa que me funcionó, ver programas de comida en español. O sea, escuchas como dicen aceite de oliva o pescado en contexto real y te entra el ritmo. Luego en el súper te sale más natural. Sobre la forma de pedir, dame puede sonar un poco fuerte, depende del sitio. En a uno mejor quiero, por favor o me pone, en un mostrador. Con por favor siempre suena más amable, ¿sabes? Ay, si alguien se ríe por como dices tomate no te preocupes. A un estudiante le pasó y luego el mismo señor le enseñó la pronunciación, muy majo. Con una sonrisa todo fluye mejor. Vamos a practicar juntos, así, directo. Di en voz alta, quiero pan, leche y huevos, por favor. Bien, ahora añade una verdura, y tomate, y listo, frase completa. Frases clave para moverte, ¿dónde está el más el producto? ¿Cuánto cuesta para el precio? Y hay oferta en, si ves un cartel y quieres confirmar. Truco de memoria, en tu cocina, señala objetos y di el nombre. Abres la nevera y dices yogur, mantequilla, queso, leche. En el armario, arroz, pasta, sal, azúcar. Y cuando cojas un carrito, respira y piensa en categorías, frutas, verduras, proteínas y despensa. Así no das vueltas sin fin, ¿vale? Es simple y muy práctico. Un último roleplay en la charcutería, que es útil. Yo, buenos días, me da 200 gramos de jamón y 100 gramos de queso, por favor. Y si falta algo, añado, y un yogur natural, por favor, aunque ese suele estar en otra sección. Yo dependienta, claro, 200 de jamón y 100 de queso, ¿algo más? Y si dudas, te digo, el queso está en oferta hoy, y tú decides. Error típico que oigo, quiero pagar jamón. Suena raro, porque pagar es el final. Dices, quiero jamón o quiero pedir jamón, y ya luego pagas en la caja. Y la pregunta estrella en la caja, ¿quieres bolsa? Si no quieres, di, no gracias, tengo bolsa. Si quieres, sí, una bolsa por favor, fácil y amable. Antes de cerrar, recuerda mirar la fecha de caducidad en leche y yogur. A veces está atrás y en letra pequeña, Mejor mirar un segundo que llevarte una sorpresa en casa. Hoy hemos dicho un montón de palabras útiles, pan, leche, huevos, queso, yogur, mantequilla, tomate, cebolla, lechuga, patata, zanahoria, manzana, plátano, naranja, arroz, pasta, aceite de oliva, sal, azúcar, café, té, jamón, pollo, carne y pescado. Son 25 tal cual. Con esto ya te mueves por el súper sin drama. Mi consejo final, elige 5 de estas palabras y úsalas esta semana. Ve al súper y di 2 frases completas, aunque te salga lento. Así el vocabulario se queda de verdad. Pregunta para ti que nos escuchas, ¿qué producto del súper en español siempre te confunde, y cómo lo pides ahora? Cuéntanos tu truco o tu mini historia en los comentarios. Seguro ayudas a otra persona. Y como dijimos al principio, si quieres practicar más, está todo armado. La lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Nos oímos pronto, y feliz compra.